Hoy hemos empezado una serie que le habíamos titulado Los Fundamentos de la Fe. Habíamos establecido y definido qué era el fundamentalismo y habíamos, si no me equivoco, todos quedado de acuerdo que cada uno de nosotros hemos establecido nuestra fundación en la roca que es Jesús, aquel que nunca se moverá. Así que seguiremos en esos mismos principios, hablando de los fundamentos de la fe. Esta mañana estaremos específicamente hablando de la impotencia que la humanidad, como nosotros seres humanos, tenemos. Nosotros no podemos hacer nada con nuestra propia fuerza. Y vamos a aclarar cuál es el problema y cuáles son las vistas que se han visto, y terminaríamos aclarando que con nuestras propias fuerzas no se puede o no podemos ser salvos por nuestras propias cuentas. Así que vamos a estar en el capítulo 3 de Romanos. De ahí vamos a estar brincando algunos versículos, pero vamos a estar enfocados en este capítulo. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, queremos que tu palabra, Padre, nos hable esta mañana y que podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Así que, ¿cuál es el problema que tenemos los seres humanos en cuestión de la humanidad, de nuestra impotencia? Bueno, alguna forma es de que nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias cuentas. Nosotros creemos que Dios simplemente está en el cielo, no hay necesidad de hablarle solamente cuando hay necesidad. Y lo podemos ver aún hoy en día, y aún se sigue practicando. Lo he visto yo con no solamente creyentes, sino hasta personas que son inconversas, van y oran, pero no están orando al Dios divino y solamente oran porque van a hacer alguna cierta actividad. Entonces tenemos esta equivocación de que solamente Dios, cuando oramos, le pedimos que nomás esté presente automáticamente cuando lo queremos, pero no es una relación, de modo que disminuimos a Dios y lo usamos solamente como una herramienta en vez de una relación, que es completamente que es lo que Dios no quiere. Así que la iglesia primitiva tenía un concepto de que hoy mismo aplicamos, que al nacer la humanidad nace con el pecado. El pecado originó de Adán y se creía que el hombre solo podía salvarse a través de Cristo, que es lo que tenemos en claro. En ese tiempo, en el siglo V, había un hombre llamado Pelagio. Era un británico y comenzó a apartarse de esta vista que tenía la iglesia primitiva. Él finalmente viajó a Roma y atrajo a seguidores de acuerdo a su piedad que él daba y su virtud. Este hombre se convirtió y mostró a las personas su moralidad y descubrió que la gente en Roma no estaba necesariamente interesados en la piedad y la moralidad, sino que sintió que el problema era la influencia de las enseñanzas, dando que somos salvos por gracia. Él tenía en mente y negó por completo el pecado original, enseñando que toda persona nace moralmente neutral. En otras palabras, podemos hacer el bien o podemos no hacer el bien. Pelagio dijo que los seres humanos caen en pecado al elegir seguir el ejemplo de Adán. Las personas pueden salvarse siguiendo el ejemplo de Cristo en lugar de Adán. Entonces, básicamente lo que decía Pelagio es de que nosotros tenemos la gracia, pero no necesariamente es útil para recibir la vida eterna. Solo basta con ejercitar el libre albedrío. De esta manera, Pelagio negó la expiación, o sea, negó lo que Cristo vino a hacer por nosotros, que fue morir por nuestros pecados. Esta enseñanza es una enseñanza herética y ahora conocida como el pelagianismo. Es la enseñanza no bíblica que el pecado de Adán no afecta a las futuras generaciones, sino que Adán simplemente es el que pecó y con él se quedó el pecado. Él creía que Dios creó directamente a cada alma humana y por lo tanto cada alma humana comenzaba en la inocencia y estaba originalmente libre de pecado. Así que Pelagio tenía esta idea de que nosotros tenemos gracia, pero no es necesariamente necesaria para ser salvos por Cristo. En sí, lo que está tratando de decir es de que nosotros podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, y si no estamos haciendo el bien, es porque no nos estamos esforzando suficientemente para hacer el bien.
De la misma manera, había otras personas como John Cassian y otros líderes de la iglesia en Francia en el mismo siglo que comenzaron algo similar, le llamaron el semi-pelagianismo. Ellos tenían la misma idea y el enfoque era que somos depravados, pero no del todo. En otras palabras, el semi-pelagianismo permite que la humanidad esté manchada por el pecado y en esencia estamos parcialmente llenos de pecado, que es totalmente en contra de lo que la palabra dice. No podemos nosotros tener solo por parte del pecado nosotros y lo demás estar bien. Y de igual manera ellos tenían la idea de que podemos reconocer la verdad, cooperar con la gracia de Dios, pero podemos buscar y necesitamos la gracia, pero podemos dar el primer paso hacia Cristo por nuestra cuenta sin la gracia. Entonces, hoy en día aún yo creo que estos mismos pensamientos dominan nuestra cultura, nuestra humanidad. Nosotros estamos incapacitados, pero de acuerdo a estas personas, ellos creen que nosotros somos capaces de poder recibir gracia y salvarnos por nosotros mismos. Por otro lado, incluyendo cristianos que son verdaderos y devotos a Cristo, aún pueden reconocer que necesitan la gracia, son salvos, pero en realidad no le dan todo el cargo a Jesús de su universo. Lo ven como más alguien remoto y alguien menos involucrado en los asuntos diarios de la vida. Así que ese es el problema. El problema es de que tenemos la idea de que nosotros podemos hacerlo a nuestra propia cuenta. Desde entonces, ¿sí?, muchos se han apartado y aún se sigue practicando en que nosotros, es por eso que hay muchas religiones que enseñan diferentes caminos. Y habíamos dicho la última vez que al decir que necesitamos otro camino, al decir que Jesús siendo el camino, la verdad y la vida, y decir que necesitamos otro camino, estamos diciendo que Jesús no es suficiente. No fue la muerte de Jesús no fue suficiente para llegar a Dios. Así que, ¿qué es lo que dice la Biblia de acuerdo al estado del hombre? Vaya conmigo a Romanos 3, vamos a leer del versículo 10 al 18. Aquí Pablo describe precisamente el estado del hombre. Y aquí también él retrata al hombre como un pecador indefenso, sin esperanza, no enfermo, sino que está muerto en sus pecados. Dice Romanos 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua enseñan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el libro de Romanos es usado como un libro, como una exposición sistemática, podemos decir, del Evangelio de Jesucristo, al que se refiere tanto como a los judíos y a los gentiles en este tiempo y aún hoy. Pablo establece una fundación diciendo que todos somos pecadores y que necesitamos salvación. Y lo concluye en el mismo capítulo, yendo al versículo 23, Romanos 3, 23, que dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay excusa, incluyendo a las personas que no han oído a Jesús. Entonces, desde el principio de la creación, dice Dios que por medio de lo que Dios hizo, hemos podido ver estas cualidades de Dios. Y así que no tenemos excusa, lo dice en Romanos 1:20, se lo leo, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. El problema es de que el hombre, al decidir que puede hacerlo solo, ha cambiado voluntariamente la verdad por la mentira y ha elegido adorar al mundo en vez de al Creador. Y yo creo que nuestra dificultad no es entender lo que la palabra dice, es sino vivirla. Sí, la última vez les decía que yo cuando leo la palabra no significa que solamente Dios a mí me revela. Esto no es un secreto. Usted tiene la Biblia en sus manos, usted tiene acceso, Dios le puede hablar. Y como vamos a ver más adelante,
Tenemos que no ser un hombre natural, sino un hombre que estamos dedicados a Dios espiritualmente para poder entender las cosas espirituales. Así que el problema es de que nosotros nos apartamos de lo que Dios nos dice y de modo que nuestro ego se exalta y reemplazamos la verdad por la mentira. Así que ¿cuál es esta culpabilidad del hombre? Cuando se trata del tema del pecado, a todos nos gustaría pensar que nosotros somos la excepción, ¿verdad? Pablo aquí dice en el capítulo 3, versículo 23, dice, por cuantos todos pecaron. Pablo no dice, como algunos hemos pecado, dice, porque todos hemos pecado y todos necesitamos la salvación. Y para prevenir algún malentendimiento, es por eso que él clarifica en estos versículos que vamos a leer, del 10 al 18, que no hay nadie, ni siquiera uno, ni siquiera un justo, que haga lo bueno. Entonces lo que Pablo aquí hace es básicamente como si fuera un rayos X del ser humano, ¿sí? Desde arriba para abajo. Y dice, desde el versículo desde el 13, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, venenoso áspides debajo de los labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. Así que ¿cuál es el punto? El punto que el apóstol Pablo quiere es que comprendamos que nuestra completa inhabilidad de salvarnos a nosotros mismos, la caída toca cada parte de nosotros. Entonces, no solamente es solo una parte, si una parte está afectada, todo está afectado. Así que nosotros estamos incapacitados y necesitamos a alguien, a un Redentor y un Salvador. Y habíamos mencionado en Timoteo cuando estábamos estudiando, Pablo mismo dice que solo hay un mediador entre el hombre y Dios, quien es Jesús. Entonces, ya habiendo establecido por medio de lo que dice la palabra que somos pecadores, el hombre es un pecador sin excepción, con esto no queremos decir que no podemos aún hacer el bien. El pecado no nos exenta a hacer el bien, aún podemos hacer bien, incluyendo los que no son creyentes, hacen el bien. Hay hombres que no son creyentes y pueden tener todas las cualidades de tratar bien en su hogar, su esposa pueden dar a los pobres, pero la palabra claramente dice que no somos justificados por las obras. Lo dice en Efesios 2, 8 y 9, que dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y desde los tiempos de Adán y Eva, el ser humano ha tratado de justificarse a sí mismo, incluyendo a Adán en el huerto de Edén cuando cometieron pecado, trató de cubrir su pecado, cubriéndose ellos mismos con higos, sabiendo que habían fallado contra Dios. De la misma manera, Job hace una pregunta muy clave cuando Bildad, uno de sus compañeros, le responde diciendo básicamente a Job, ¿hasta cuándo dejarás de actuar de esta manera? Después que había perdido a sus hijos y su familia y todo, Bildad le dice, ¿hasta cuándo dejarás de actuar de esta manera? Seguro tus hijos pecaron, es por eso que Dios te los quitó. Pero Job responde con una pregunta, le dice a Bildad, ¿cómo puede una persona ser declarada inocente a los ojos de Dios? ¿O cómo se puede ser uno justo delante de Dios? Y aquí Pablo básicamente nos da la porción de la respuesta diciéndonos que no es por obras que ningún ser humano es justificado. Esto significa que aún si ahora pudiéramos empezar a seguir toda la palabra de Dios y tratar de ser obedientes, no podría resolver la desobediencia del pasado o eliminar la culpa de aún mismo. La ley no fue dada para nosotros para que nos salve, sino que fue para que nos enseñe qué pecadores somos. De modo que la ley no podía hacer lo que Dios hizo enviando a su Hijo. Vaya conmigo a Romanos 8, unas hojas adelante, versículo 3 al 4. La ley no podía salvarnos, sino que Dios tuvo que hacerlo al enviar a su Hijo. Dice versículo 8, 3 al 4, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu.
Andando en el Espíritu significa que es un curso, es la dirección y además es un progreso en esta vida que tenemos dirigidos por el Espíritu Santo. Es un movimiento continuo y progresivo, ¿sí? La carne, ¿sí?, es diario. Peleamos con la carne al diario, ¿sí? Es por medio del Espíritu, guiados por el Espíritu, que podemos nosotros combatir y ser dirigidos, ¿sí?, para poder batallar con la carne. Dice Charles Spurgeon: observe cuidadosamente que la carne está allí. Él no anda en pos de ella, pero está allí. Está allí esforzándose y haciendo guerra, fastidiando y entristeciendo, y allí seguirá hasta que Él sea llevado al cielo. Está allí como extranjero y una fuerza detestable, y no allí para tener dominio sobre Él. Él no anda tras ella ni la obedece. Está hablando del hombre, y Él no acepta como su guía ni permite que la conduzca hacia la rebelión. Así que no podemos, por nuestras buenas obras o el intento de guardar la ley de Dios, ser justificados, porque el hombre caído es incapaz de vencer al pecado sin la ayuda de Dios, de la habilitación divina. Más allá de esto, aquellas personas que pueden parecer justos, ¿sí?, pueden ser malos para aquellos que llevan a cabo motivos que son malvados, ¿sí? Y lo que empieza a pasar es de que si no aceptamos que hay pecado, lo que pasa es que empezamos a culpar. Pero nosotros no vivimos al estándar de que acusamos a la persona si nosotros seguimos haciendo la misma cosa. Si yo acuso a una persona de hacer algo y yo también lo hago, pues estamos en lo mismo. Así que ¿de dónde proviene y cómo podemos aclarar lo que habíamos iniciado, donde decimos que el pecado se quedó con Adán y de ahí ya no sigue? Bueno, la palabra contradice esto diciendo, el salmista, el Salmo 51:5 dice: pues soy pecador de nacimiento, dice, desde el momento en que me concibió mi madre. ¿Sí? Y aquí el salmista está entendiendo que desde nacer, si nacemos con pecado, y usamos este versículo y similares con otros, que desde aquí es donde el pecado es original. La idea de que todos los humanos nacen pecadores, ¿sí?, no es solamente que se contribuyó de Adán y ahí se quedó, sino que aún todos estamos en ese pecado. De modo que por naturaleza somos enemigos de Dios. Y entonces, ¿cómo podemos entender y aceptar que necesitamos un redentor? Primero, tenemos que tratar de entender que Dios es quien lo puede hacer. Y tenemos que no solamente recibirlo en nuestro estado mental como humanos, sino tratar de entenderlo espiritualmente. Dice 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque no son cosas que se disciernen espiritualmente. Entonces llegamos a la conclusión de que todos los hombres son pecadores por naturaleza y por práctica, y el hombre no está enfermo, sino que está muerto, y necesitamos un redentor. Si hemos entendido esa parte, que todos necesitamos, somos pecadores y necesitamos un redentor. Así que cuando estamos en este estado de pecado, a nuestra condición corrupta, podemos decir, tenemos que entender que no solo estamos manchados, como según se ha dicho, sino que estamos con el pecado y necesitamos que Dios limpie y restaure y cambiar nuestro estado mental para que cambie todo, que vamos a ver en un momento en Romanos 12. Sí, esto significa todos los aspectos de naturaleza, como el intelecto, las emociones, la voluntad. Todo es manchado por el pecado. Ahora, ¿cómo nos vemos de acuerdo a Cristo? Muchos cristianos no aprecian quiénes son en Cristo, se degradan a sí mismos como indignos y despreciables, pero ahí es donde entra la gracia de Dios. Es lo que se convierte en gracia. Somos dignos de condenación, pero Dios ya nos tenía creados, dice en el Salmo, desde el vientre de nuestra madre. Dios valoró al hombre suficientemente, Juan 3:16, para mandar a su Hijo y rescatarnos. Ahora dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no dijo algunos, dijo todo, entendiendo que todos somos pecadores y todos necesitamos a Cristo. Ahora, si somos verdaderos creyentes, estamos en Cristo y nosotros estamos en Él. Y habíamos dicho en 2 de Timoteo que en cuanto nosotros aceptamos a Cristo, nosotros estamos ya enlistados en esta batalla donde Pablo tanto estresa que militemos la buena batalla. Si Dios nos ha dado una función, pero para que nosotros podamos funcionar tenemos que aceptar que somos pecadores, necesitamos a Cristo, Él nos da esa salvación y ahora podemos funcionar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Pero cuando nosotros nos degradamos y no aceptamos, no podemos servir en la obra porque nosotros estamos aún no entendiendo lo que Dios hizo por nosotros. Igualmente, nosotros tenemos que aceptar que Cristo murió por nosotros y somos salvos. Con demasiada frecuencia hemos escuchado también que hay cristianos que usan la excusa de que, bueno, soy pecador por naturaleza, no puedo dejar de pecar, ¿sí? Pero Pablo aclara y pregunta la pregunta en Romanos 6, 1 al 2. Vaya conmigo, Romanos 6, capítulo 6, versículo 1 al 2. Pablo aquí dice básicamente y pregunta para aquellos que dicen, bueno, soy pecador, no puedo dejar de pecar. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya que estamos en Cristo, nosotros tenemos que poner muerte al pecado. Tenemos que entrenar y dejar todo lo que hacíamos en el pasado. No será fácil, pero como habíamos dicho, por medio de la ayuda del Espíritu, podemos nosotros seguir y dejar el pasado y vivir en el presente con Cristo. Aceptar que por la muerte de Cristo somos salvos. Tenemos que aprender a dejar el pecado, vivir un estilo de vida nueva, de justicia, y a la misma vez transformar y ser renovados en nuestras mentes, como dice Romanos 12:2. Ahora, en los primeros 3 capítulos, como les había dicho, Pablo demuestra que todos los hombres son dignos de la ira de Dios, no solo porque Adán pecó, sino porque todos los hombres reciben alguna revelación acerca de Dios, la cual debe ser aceptar o rechazar. Así que nosotros tenemos una elección para elegir si queremos seguir viviendo en el pecado o seguir caminando con Cristo en la justicia. Si dice Romanos 10:13 al 15, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para los que salven si no creen en Él? ¿Y cómo puede creer en Él si nunca ha oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él si a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso dice las Escrituras, hermosos son los pies de los que predican la paz, en otras palabras, las buenas noticias. Así nosotros tenemos un llamado, mi hermano. Nosotros somos llamados al venir a Cristo a predicar la palabra, ¿sí? Cada uno, si decimos que no tenemos ninguna función en la iglesia, está equivocado. Usted tiene una función. Y si no es aquí, la tiene afuera. Tiene que predicar el evangelio a toda persona que no ha oído. Nosotros podemos ahorita entender que, bueno, sí, yo entiendo que Cristo murió por mí, yo ya soy salvo, entiendo esto, pero no todos lo entienden como nosotros lo entendemos. Nosotros lo entendemos porque nosotros ya estamos en el Espíritu, estamos entendiendo esto cuando yo se lo digo. Pero si se lo decimos a alguien afuera, posiblemente no entiendo, no sé. Es por eso que Pablo dice en el versículo 3, donde dice, no hay quien entienda, porque no entienden cuando le decimos que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Ahora, entonces, ¿cómo podemos nosotros enseñarle a estas personas de que necesitan a Jesús? No podemos presionar y tratar de usar. He oído muchos que usan el infierno como la mayor parte de que si no aceptas a Cristo, pues tú te vas a ir al infierno, ¿verdad? Pero eso no ayuda al que es inconverso a venir. No estoy diciendo que cubramos el pecado. Tenemos que decir que son pecadores,
¿sí? Aclararle que porque son pecados es por eso que necesitan el rescate, pero no usar como una amenaza que si no aceptas a Cristo ahorita, uno va al infierno. Así que, ¿qué podemos decir entonces, ya que hemos discutido algunos conceptos que somos corruptos como humanos? Bueno, estamos primeramente muertos en delitos y pecados, lo entendemos normalmente o naturalmente. Entendemos que somos pecadores por naturaleza. Si hay algunos que suponen que podemos razonar que el Dios vive y ha mandado a su Hijo a venir por nosotros y morir, nosotros lo podemos entender y lo podemos reflejar de la misma manera. Por último, el aspecto más difícil de la salvación no es salvar al hombre, sino hacer que se pierda. Después de todo, ¿quién necesita ser salvo si no está perdido irremediablemente? En otras palabras, cuando Jesús vino al mundo, Él mismo dijo que Él vino para salvar al mundo. Y Él dijo, el enfermo es el que necesita del médico, no el que no está enfermo. Entonces, aquellas personas son los que tenemos que nosotros buscar y tratar de demostrarles la palabra, diciéndoles que el pecado viene desde que nacimos, está en nosotros y necesitamos ser reconciliados. Pero por esa obra ustedes están en Cristo, nosotros que nos ha venido a hacer sabiduría de Dios, justicia y santificación y redención. Y como está escrito, toda la gloria se le da a Cristo. Entendiendo esto, la gloria se la da a Él, porque Dios fue el que dio a su Hijo por redención y tenemos la confianza de que un día lo podremos ver. Amén. Ahora, Señor, te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu Hijo nos vino a dar salvación, Padre, y reconocemos que Él resucitó y por última vez Él murió y ha resucitado y un día volverá, Padre, a rescatarnos y llevarnos con Él y verle contigo. En tu nombre oramos. Amén. Amén. La pecaminosidad del hombre es lo que nos aleja de Dios. De todas las cosas que el hombre perdió en el huerto del Edén, la relación con Dios es lo peor que podemos haber perdido. Pero gloria a Dios por su Hijo Jesucristo, porque a través de Él ahora tenemos entrada en el huerto. Gracias, Roberto, por esa palabra. Vamos a despedirnos con este canto. Yo sé que se lo sabes, es que quiero escuchar que todos cantemos. Para que esta semana usted pase cantando este canto todos los días.
entendimiento. Guarde sus corazones esta semana. Que el Señor les bendiga. Amén.